Saludos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Este día, miércoles 21 de julio del año 2021. Estamos tocando temas en la serie Verdades Bíblicas. Y uno de los temas que sin duda son apasionantes y son verdaderamente espectaculares, viniendo siempre de Jesús, maravillosamente divinos todos ellos, es acerca de las sanidades que hizo Jesús, que la misma expresión de él dio salvación. Repito, las sanidades que hizo Jesús con salvación del alma. Por favor, los que tuvieron la oportunidad de ver el sermón del día domingo 18 de julio, en donde nosotros mirábamos acerca de cuando el Señor Jesús llegó a casa de un fariseo, y dentro de esos hubo una mujer que le derramó un frasco de perfume en sus pies, y el Señor le dijo, entre otras cosas, tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 50 dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Muy bien, vamos a tomar como base ese texto bíblico. Entonces, veamos pues, tu fe te ha salvado. Ese es el tema de hoy, dentro de la tema, pues, de que Jesús, además de que sanó, inmediatamente salvó. Bien, busquemos pues entonces ese tema. Busquemos en, aquí estoy, en Lucas capítulo 7, versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y me llamó la atención esto porque amó mucho. Fíjense que esto no sugiere que ella fuera perdonada a causa de su gran amor. Fíjense bien, del gran amor que tenía ella. Esta parábola ilustra un perdón que era incondicional de parte de Jesús y cuyo resultado fue el amor de Jesús por la pecadora. Por lo tanto, considerar el amor de la mujer hacia Jesús como la razón de que fuera perdonada sería una distorsión de la lección que Jesús enseña aquí. Este dato, cuando dice el Señor, así dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque era el sentido por el cual y por su fe ella va a ser declarada sana y salva. Ya lo verán. En el versículo 50, donde dijo, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, no es el hecho de ungir los pies, pues, lo que lo hizo salva a la mujer, sino que fue la forma, el instrumento como Dios y Jesús permitió, por lo cual ella se hizo acreedora en ese momento del perdón de sus pecados, porque era una mujer de la ciudad que era pecadora, ya lo explicamos el domingo. Y entonces, hoy, en este momento, ella recibe, aparte del perdón de los pecados, que fue en el versículo 48, y a ella le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 50 le dijo, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Así que el Señor Jesús, en este caso, perdonó los pecados de la mujer y además le declaró la salvación por medio de la fe en Él. Entonces, vamos a tomar como dato muy especial que no todos los que fueron sanados por Jesús fueron salvos, fíjense, sino solo aquellos que demostraron tener una fe verdadera en Él, y a Él no lo podían engañar. Y además dice, esto demostró de que ellos sí creyeron que Jesús les podía sanar, y inmediatamente también el Señor les dio la sanidad y les regaló la salvación. Veamos pues otro texto que nos va a ilustrar bastante. Vamos a buscar en Lucas capítulo 17, versículo 19. Vamos a ver. Aquí estoy yo utilizando mi computadora, como les decía, y yo estoy aquí en Lucas. Estoy buscando el capítulo 17. Esta es la ventaja de las computadoras, y se pueden utilizar bien. Y busco el versículo 19. Muy bien. Aquí dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ese es el título. Pero veamos a qué se refiere. Siempre hemos enseñado que a qué se refiere. Bien, dice que este texto en Lucas capítulo 17, empecemos a buscar el versículo 11, perdón. Lucas 17, versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces él iba de un lugar a otro, el Señor Jesús, ¿verdad? Muy bien. Y dice, y al entrar en una aldea, no dice el nombre de la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No se olvide que en esa época los leprosos eran hombres contaminados para fines ceremoniales y cosas así, eran impuros, a quienes se les obligaba a vivir afuera por requisitos legales, ya no son ceremoniales, legales. Tenían que permanecer a cierta distancia, así que su comunicación con Cristo fue por medio de gritos. Muy bien, y aquí lo va a ver usted, mire. Dice en el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y alzando la voz, gritaron los 10 leprosos. Cuando él les vio, les dijo, mostraos a los sacerdotes. Y mostraos a los sacerdotes, les dijo el Señor. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. O sea que ellos, al decir, Jesús, ten misericordia de nosotros, creían en Él, le estaban pidiendo, por favor, ten misericordia de nosotros, creemos que tú puedes. Y nada más, mire el Señor, estoy leyendo aquí Lucas capítulo 17, versículo 14. Cuando Él les vio, les dijo, id, váyanse, mostraos a los sacerdotes. Antes de declarar una sanidad, era necesario que los sacerdotes del templo pues declararan a una persona que estaban sanas, porque era incluso el mismo sacerdote. Habían sacerdotes médicos, mire, no se vayan a equivocar. Había sacerdotes pues que tenían la función de declarar si estaba sano, que estaba enfermo y todo eso. Entonces cuando él dice, id y mostraos a los sacerdotes, vayan donde aquel que les declaró que ustedes estaban enfermos. Eso es todo. Y dice en el 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpios.
esa sanidad fue de inmediato y visible ante todos, pero ocurrió después de que ellos obedecieron a su mandato. Fíjese bien, ellos pidieron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Prácticamente le dijeron: sánanos. Entonces, inmediatamente el Señor escuchó eso, les dijo: váyanse allá, muéstrense al sacerdote. Ellos, sin duda alguna, y se debe de entender, fueron obedientes, porque dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Tuvieron fe ellos? Tuvieron fe. Y entonces dice aquí la Escritura, fíjense bien, tuvieron fe que el Señor los iba a sanar. Ojo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a dar testimonio. Disculpen, volvió glorificando a Dios en gran voz. Regresó, eso fue inmediato, pues. Da la impresión de que ahí estaba Jesús, le dijo: idos para allá, vayan, presenten del sacerdote. Se fueron ellos mientras Jesús seguía con lo que estaba haciendo. Y entonces dice que volvió glorificando a Dios. Los otros, ansiosos de ser declarados limpios, para que pudieran volver a llevar una vida normal en la sociedad, pues, siguieron su camino hasta llegar al sacerdote. Sin duda fueron sanos y se olvidaron de dar las gracias a quien los sanó. El típico problema de nosotros los cristianos evangélicos. Recibimos del Señor maravillas y a algunos les da pena. Así decimos aquí en El Salvador, pena. Declarar ante todos, sino que mandan a quien sea a dar el testimonio, no lo dan ellos. Daría la impresión de que es una injusticia, pues, porque Dios, a él no se le puede despreciar. Y entonces ese que regresó, estoy en Lucas en el capítulo 17, versículo 16, y se postró al rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y era samaritano. Los demás eran judíos y era extranjero, samaritano. Dice: los otros 9 judíos cumplieron con su deber con los sacerdotes, pero solo este extranjero, que era samaritano, regresó y cumplió con su deber para con Dios, porque dice que regresó glorificándolo, y era samaritano. El hecho de que Jesús mandara a los leprosos para que se presentaran ante el sacerdote indica que eran judíos. Ahí está. A este samaritano se le había permitido asociarse con ellos mientras estuvieran contaminados. Ahí estaban, por la lepra. Pero al ser sanados, ellos optaron por no unirse al samaritano, miren, y en su actitud de gratitud profunda. No fueron, miren, religiosos, o sea, judíos, ellos. Hemos sido sanados los 10, pero tú eres ¿cómo se llama? Samaritano, así que apártate, nosotros acá. Pero el samaritano, extranjero, no judío, él solito fue, glorificó a Dios, se postró ante Jesús, y dice el versículo 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y dice Jesús: no hubo quien volviese y gloria a Dios sino este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya era sano. Jesús lo declaró salvo. La expresión aquí implica la idea de la curación física y la fe que trae salvación. Uno es creer en el Señor Jesús, que nos puede sanar, y nosotros los cristianos ya sabemos que nos ha salvado, pues.
Pero si alguno que me está escuchando hoy en este momento y viendo por el canal Cristiano la Palabra, habría que entender esto. Solo Jesús salva y Él tiene el poder para sanar. Así pues que ahí está una primera demostración del poder de Jesús. Vámonos a el mismo capítulo de Lucas, capítulo 18. Aquí tengo la ventaja yo de que tengo mi sistema computarizado de MAFA 18, y cuando aplico el 18 le digo a ella, búscame el 42. Y en el 42 Jesús le dijo, muy bien, vamos a ver. Vamos a leer en Lucas capítulo 18 y vamos a ver qué decía. Vamos a ver. Aconteció, Lucas capítulo 18 versículo 35. Vamos a ver sanidad con salvación. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó a alguien qué era aquello. No se olvide que los ciegos desarrollan, dicen ellos mismos, el oído mucho más que nosotros los que no somos ciegos, y el tacto también, los sentidos no de la vista, tacto, oído y otras cosas más, a ellos son más, se les desarrolla más, porque al final de cuentas así se dirigen. Entonces, y al oírla a la multitud, el ciego preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, él ya había oído de... Ustedes saben que son los ciegos, no ven, pero oyen todo lo que pasa la gente, lo que habla y todo. Y repito, tienen una capacidad auditiva mayor que la nuestra. Versículo 38. Entonces, el ciego dio voces, nuevamente hay otro que grita, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La misma expresión que tuvieron los 10 leprosos. Aquellos le dijeron, ten misericordia de nosotros. Y aquí el ciego, así a lo libre quizás dijo, Jesús, hijo de David. Y mire pues, y los que iban delante de Jesús, o sea que como que ya venía Jesús, y los que iban delante de Jesús le reprendía para que callase, pero él clamaba más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Jesús, deteniéndose, mandó a traerlo a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Hermano, la insistencia del ciego, le dijeron, cállate, él seguía gritando. Y el Señor le dio la vista y además le dio la sanidad. Muy bien, vamos a ver otra muestra de que Jesús, Él puede dar sanidad, pero vea usted una cosa. Veamos. Vamos a irnos a Mateo en el capítulo 9, por favor. Fíjense bien que estamos viendo 9:22. Estamos viendo los que lo que sucede cuando Jesús declara a alguien sano
y salvo. Eso es lo que estamos hablando. Porque no todos los que recibieron sanidad fueron salvos. Aquí solo estamos hablando de los que Jesús sanó y fueron salvos. Ya vamos a ver uno que fue sanado por Jesús y no lo declaró salvo. Ya lo vamos a ver. Denme un tiempito. Dice aquí, estoy en Mateo capítulo 9 versículo 20 y dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Fíjese bien, la causa de la enfermedad de esta mujer no se especifica en la Biblia aquí, pero su condición, ya entendemos, una mujer con flujo de sangre, se había hecho crónica y había empeorado, lo que aumentaba no solo su temor, debilidad y molestias, sino también su pobreza, porque había gastado dinero. Los judíos consideraban la menstruación como algo impuro, y aquí donde dice, y el flujo de sangre de ella era constante. Qué tremendo, según me han contado algunas mujeres, y me comentan que eso es muy molesto. Esta mujer, por tanto, era considerada siempre inmunda. Cualquier persona que ella tocara se volvía en instante inmunda. Por eso nadie se quería acercar a ella. Pero ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, dijo. Esa fue. Este término se refiere a los flecos de los bordes de los mantos. Perfecto. Repetimos pues que esta mujer dice que tenía flujo de sangre desde hace 12 años. Sin duda su aflicción era terrible y grave. La mantenía impura permanentemente para razones ceremoniales y sociales. Imagínense, casi leprosa pues. Nadie ni se le acercaba y ella no se acercaba por ley de Levítico. Esto significa que debió haber sido rehuida por todos, incluyendo su propia familia, y excluida de ir a la sinagoga o ir cerca del templo. Pero porque decía ella, dice, estoy en Lucas capítulo 9 versículo 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva, dijo. Desde luego, salva de esa enfermedad. Porque ella lo que andaba buscando era la sanidad. Y ya va a ver que Jesús le otorga sanidad y salvación. Continuemos. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Voy a buscar yo la versión que está según Marcos de este evento. Deme tiempo, por favor. Marcos capítulo 5 versículo 34. Ella misma dice, y vamos a ver cómo sucedió el evento. Dice, vamos a leer Marcos capítulo 5 versículo versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, ya lo explicamos mucho, dice, y había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, o sea que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía ella, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y repito, salva, dice, de su enfermedad, decía ella, seré salva de mi enfermedad.
Continuamos. Y dice en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Este fue al haber tocado a Jesús. Ella sabía que en Jesús había sanidad. Dice, su sangre se secó y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, dice aquí, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Mire, el Señor sintió el poder. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, o sea, temiendo y temblando era porque si la gente se daba cuenta de que ella era y que se había metido entre otros y por estar cerca de ellos lo había hecho impuro, la golpearían. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La declaración pública acerca de la fe de la mujer que está ahí, está expresada, mis queridos amigos y hermanos, en el versículo 28. En el versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva de la enfermedad. También en el versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, por lo que se había arriesgado, sabiendo lo que en ella había sido hecho, se le secó el flujo de sangre, vino y se postró delante de él. Se postró, fíjense bien, el otro se había postrado también, el otro, el samaritano, también se postró, señal de adoración y agradecimiento humilde ante nuestro Señor Jesús. Repito, muchos de nosotros cristianos evangélicos cometen el terrible error de no tener el valor de hablar públicamente delante de todos, no contando sus intimidades ni sus enfermedades íntimas o lo que sea, sino nada más, no puedo decir lo que me hizo el Señor, pero aquí estoy para darle gracias, porque no pueden decir enfermedades íntimas, señores míos y hermanas mías. ¿No? Solo diga, estoy aquí presente, quiero dar testimonio público que el Señor me ha sanado de una enfermedad terrible y tremenda. No puedo especificar todo, pero aquí estoy dándole gracias públicamente, para que todos vean y entiendan el poder de Dios. Nosotros los cristianos evangélicos sabemos que el poder de Dios es inmensurable, pero es necesario de que los demás. ¿Usted cree que todos tenemos la misma fe? No, hombre. Hay unos que llegan a la iglesia porque lo llevan. Lo lleva a su papá, lo lleva a su mamá. Otros lo lleva a su mujer o lo lleva a su esposo. Le lleva a su esposo. Le lleva a su abuelita o le lleva a sus nietos. No todos tenemos la misma fe. Y cuando nosotros declaramos públicamente la bondad de Dios, eso es. Y entonces dice que los resultados, dice, de eso fue que ella fue salva de su enfermedad. Solo quiero buscar en Lucas capítulo 22, porque en Lucas, fíjese, capítulo 22, ahí está una forma de que Jesús sanó inmediatamente, pero no fue salvo. Mire, ¿se recuerdan cuando Jesús lo apresaron? Bien. Estamos ahorita en Lucas capítulo 22 versículos 48, cuando Judas entregó a Jesús, lo traicionó con un beso.
Entonces el versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Mire, con un beso. Entonces dice la Escritura, aquí, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. En unos textos dice, y a uno, este siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. Aquí pues en Lucas no dice el nombre. Entonces dice, y uno de ellos, en otras dicen que era Pedro, el que sacó la espada le cortó la oreja, y aquí lo dice. Entonces en el versículo 51 dice, y respondiendo Jesús dijo, basta, basta ya, dejad, quieto. Y tocando la oreja del hombre que se había sido herido, le sanó. Así dice aquí, ¿no? Pero no dice que le salvó. Que hay que ver, dice, hay que notar el contraste entre el acto de sanidad de Jesús con la reacción violenta de los discípulos, y entre la misericordia del Señor y las malvadas intenciones de los sacerdotes y los ancianos. Es decir, tocando su oreja, esta es la única ocasión en la cual Cristo sanó una herida de carne, así saliendo sangre. El milagro también resulta único porque Cristo sanó a un enemigo que no le pidió ser sanado y que no dio señales de fe. ¿Ve usted? El Señor por su misericordia lo sanó, le pegó la oreja, por decir algo así, y se acabó. No hay declaración de salvación. ¿Eres tú salvo? ¿Eres tú salvo? Bendito Dios. ¿No lo eres tú? Busca al Señor. Entra a tu aposento y allí en el aposento diga, Señor, heme aquí. Yo quiero ser salvo. Declárame salvo, salvo. Si usted está enfermo, hable con el Señor Dios Todopoderoso y pida por medio de Jesucristo la sanidad. Hoy estuvo usted en sintonía con el canal cristiano La Palabra.